como en toda correcta interpretación de una parábola, estableciendo los personajes de la parábola. En primer lugar, la Biblia dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. ¿Quién es el hombre de la parábola? Quiero establecer en esta hora que el hombre de la parábola es el mejor hombre de la historia del mundo y del universo que ha existido. El Dios hecho hombre, Jesucristo hombre. El mejor hombre de la parábola es aquel de quien dijo Isaías 9:6: un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. El hombre de la parábola es el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre de la parábola es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice que ese hombre salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quiénes son los obreros que Cristo contrata para su viña? Somos nosotros. Eres tú y soy yo. Los que hemos sido llamados para servir en su causa. ¿Y cuál es la viña? ¿Cuál es la viña, mis amados? Que dice que contrató obreros para su viña. La viña, mis amados, es la iglesia del Señor. La viña es, en el sentido general, el mundo, el terreno que Él nos ha dado para preparar. En otras palabras, mis amados, la viña, en este caso, se comprende de Brisas del Plan y sus alrededores, que es la viña que Dios nos ha dado para trabajar. Y dice que salió. La parábola tiene varias connotaciones. Salió en varios tiempos a contratar obreros. Dice que en primer lugar salió por la mañana. Esa mañana, hermano, significa más o menos las 6 de la mañana. Dice que a esos obreros los invitó y ¿a qué trato llegó? ¿De cuánto les iba a pagar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuánto les iba a pagar? ¿Han visto en la Biblia? Versículo 1. Un denario. Ese fue el trato. Pero es interesante que el versículo dice que el trabajo de esos que comenzaron temprano no era suficiente para cubrir el terreno. Y dice que salió de nuevo a la hora tercia o a la hora tercera a contratar más. Quiero observar que no era que no servía el trabajo de los primeros trabajadores. Ellos estaban trabajando y fueron puntuales. Eran buenos trabajadores. Pero la viña era tan grande, tan extensa, que por mucho que se emplearan a fondo los de las 6 de la mañana, su esfuerzo no daba abasto para tanto trabajo en esa viña. Que el hombre se vio obligado a ir de nuevo a la plaza. Ya entrada la mañana, dice que fue a la hora tercia, otras versiones dicen a la hora tercera, que era ya como las 9 de la mañana. ¿Y qué les dijo a los que fue a buscar a la plaza? Vio en la plaza a otros desocupados. Quiero observar que estos otros no estaban allí cuando vino a buscar a los de las 6.
Estos llegaron un poquito tarde. En el intervalo que él se fue, llegaron estos a buscar trabajo, a esperar. Y le dijo a otros desocupados, ir también. ¿Qué más le dijo? No están viendo la pantalla. ¿Qué les dijo? Ir también. Y ellos fueron. Hermanos, yo les pongo la pantalla para que la lean, para que vayan viendo que lo que yo voy diciendo es lo que está en la Biblia. Para eso la pongo yo, para que me lleven la cuenta. Os pregunto, ¿qué diferencia hay entre la primera contratación y la segunda? A los primeros les estipuló un valor monetario por su trabajo. ¿Cuál era el valor? Un denario. A los de las 9 les estipuló un valor específico. No. Les dijo, vayan a trabajar y les voy a dar lo que sea justo. En realidad, que al haber empezado tarde estos, no podía él tanto así comprometerse con un valor, porque ya había una desventaja en tardanza. Pero ellos manifestaron confianza en su empleador y fueron a trabajar. Pero ¿saben qué? También el trabajo de los de las 9 no fue suficiente para cubrir todo lo que había que hacer en la viña del patrón. Y ahora sale a la hora ¿qué? Sexta. ¿Y cuál es la hora sexta? Si la tercera son las 9, la cuarta son las 10, la quinta son las 11 y la sexta las 12. La hora sexta son el pleno mediodía. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y de la hora novena. La novena estamos hablando que ya son como las 3 de la tarde. Y vuelve a contratar más personas que no habían estado en la hora de las 6 ni en la hora de las 12. Ahora personas que realmente habían llegado tarde. Pero el patrón no reparó en los motivos de la tardanza de estas personas. En ese sentido, mis amados, el patrón fue misericordioso. Amén. En ese sentido, el hombre de la parábola no los regañó y les dijo, ustedes por dormilones están aquí. ¿Y por qué no se levantaron tempranito como los de los 6 de la mañana? No le reclamó. A los de las 3 de la tarde no se puede. Y ustedes hasta las 3 de la tarde vienen a buscar trabajo. ¿Qué les pasa? No les hizo preguntas. Puede ser que eran personas deficientes. Puede ser que los que fueron a buscar trabajo hasta las 3 eran un poco aragancitos. Pero es que fue él el que los va a buscar. Ok, pero dice que fue a la plaza. Y si los halló hasta las 3, es que no estaban antes, porque antes hizo otras contrataciones. Lo que quiero observar, que lo que queda claro aquí es la gran misericordia del Padre, que fue efectivamente, Él fue a buscarlos. Sí, es sumamente misericordioso. Es decir, que Dios no repara en qué hora nosotros estamos viniendo a colaborar en su causa. Amén. No importa si en el tiempo atrás hemos perdido tiempo. No importa si en años atrás nuestros intereses han estado en otras cosas y no en apoyar la obra del Señor. Aún así Dios nos llama. Amén. Y aún así puede utilizarnos y tiene un campo de trabajo para lo mismo.
Pero miren qué cosa más interesante. La misericordia del Señor es grandísima. Todavía vuelve a salir. Todavía ya cuando el sol se va a poner, hermano. Dice que salió a la hora 11. Así lo dice el verso 16, y volvió a salir cerca de la hora 11. Y halló a otros ahí y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Dijeron: porque nadie nos contrató. Y él les dijo: id también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que sea justo. Hermanos míos, aquí la parábola está llegando al punto clímax y a la gran lección que Dios quiere dar. Yo me pregunto, ¿por qué contrató a estos de las 5? Si el rendimiento iba a ser muy poco. Una hora de trabajo. ¿Por qué los contrató? Por misericordia. Porque el patrón se puso en los zapatos de esos hombres, de con qué iban a aparecer allá de vuelta a su casa, donde sus mujeres y sus hijos, cuando salieran los hijitos a recibirlo: papi, ¿qué me trajiste? Y que el hombre le dijera: nada, porque no hay trabajo. Hermanos míos, quiero observar que en esta parábola encontramos 3 tipos de obreros. En primer lugar, encontramos a los que llegaron temprano y fueron eficientes. Encontramos, estos podemos decir que son los obreros puntuales. Encontramos a los de media tarde, a mediodía quiero decir, que estos son los obreros. Bueno, a los que llegaron temprano, el patrón hizo un trato. Pudiéramos decir que eran obreros asalariados, que venían a trabajar no por amor al arte, sino por su dinero, que lo recibían, y por eso estaban temprano para recibir su paga justa. Pudiéramos decir que los primeros eran los asalariados. Los segundos, los que no había una paga definida, sino que fueron a trabajar y yo daré lo que sea justo, podemos decir que son los obreros confiados, los que tienen confianza que aunque no estaba definido el salario, fueron a trabajar, confiando en que el empleador iba a ser justo. Y en tercer lugar, encontramos, o en último lugar, mejor dicho, los de la hora 11. Si los primeros eran asalariados, los segundos eran confiados, los terceros podemos decir que eran hombres agradecidos. Amén. Que estos hombres, al mirar la misericordia del patrón, al mirar que ya el sol comenzaba a ponerse, ellos dijeron: caramba, este hombre, aún viendo que ya no es mucho lo que va a ganar con nosotros, nos ha contratado. Vamos a esta hora a darle duro al machete. Vamos a trabajar lo más que se pueda para avanzar hasta donde lo mejor que se pueda, para que nuestro trabajo tal vez no va a ser en extensión grande, pueda que sea poco, pero que sea de alta calidad, en señal de que nosotros somos personas que entendemos que no estamos aquí por la cantidad de trabajo que pudiéramos hacer, sino por la misericordia del patrón. Amén. En ese sentido, vamos a darle duro, no vamos a descansar porque solo nos queda una hora. Puede ser que nos quedemos un poquito ya aún en lo oscuro para ver qué más podemos rendir, pero en nuestro corazón ha surgido agradecimiento. Lo que estamos haciendo es más por agradecimiento a la manera como el patrón nos ha tratado. ¿A cuál de los 3 se quiere parecer usted en la obra del Señor? ¿Al primero, a los de las 6, a los de las 12 o a los de las 5? ¿A cuál de los 3 se quiere parecer?
A los últimos. Dios quiere que seamos agradecidos, que nosotros vengamos a la obra no tanto por nuestras capacidades, porque somos tempraneros, sino porque Él nos llamó por misericordia, porque por gracia soy salvo, dice la Escritura. Hermanos y hermanas, llegó la hora del pago. Al atardecer, dice ahí el versículo número, si me siguen la Biblia, al atardecer, versículo 8. Cuando llegó la noche, ¿qué dice 28? Ajá, el señor de la viña dijo a su mayordomo, miren cómo es la forma como Dios paga. Llama ¿a quién? A los obreros, comenzando por los que vinieron tempranito. Miren cómo es Dios, cómo trata a Dios con sus hijos. Mira, me les vas a pagar a los que llegaron por último primero. Patrón, pero ¿y no es a los de las 6 que le vamos a pagar primero? No. Es a los que trabajaron de último, me les vas a dar primero. Wow, hermanos, así son las reglas de Dios. Los últimos serán los primeros. Hermanos míos, Dios mide las cosas diferentes de como las medimos los seres humanos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más grandes mis pensamientos que vuestros pensamientos. El orden como Dios maneja y administra su iglesia es diferente del orden de los seres humanos. Comienza desde los últimos hasta los primeros, es decir, que debía pagarle primero a los de las 5 de la tarde, de allá a los de las 3 de la tarde, de allá a los de las 12, de allá a los de las 9 y por último a los de las 6 de la mañana. ¿Qué tenía en mente el patrón al hacer este orden así? Es interesante, mis amados, que Dios quería dar una lección. Es interesante, sigamos leyendo el versículo. Dice, y llegaron los que habían ido cerca de la hora 10 y recibieron cada uno un denario. Es decir, que el patrón les pagó como si hubieran trabajado desde las 6 de la mañana. A los que solo habían trabajado 1 hora. Y dice, versículo 10, al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Oh, mis amados, aquí salen a reducir las actitudes humanas de pecadores. Cuando llegan los de las 5 de la tarde y reciben el denario, ¿cómo quedaron esos? ¿Cómo creen ustedes los de las 5 de la tarde? Súper felices. Pero el patrón, no es que haya equivocación aquí. Me está pagando como si yo llegué desde las 6 y llegué a las 5. No. Ese es tu pago. Tómalo. ¡Ay, patroncito! ¡Qué bueno es usted! Voy a venir mañana y voy a estar temprano porque es que estoy agradecido. Y vienen los de las 3. Igual. Vienen los de las 12. Igual. Entonces, cuando los de las 6 de la mañana se dieron cuenta, si a los de las 5 le están dando un denario, puede ser que a mí me va a dar 4 o 5 denarios. Y se ilusionaron, hermanos. Se ilusionaron falsamente, porque ya vi un trato hecho desde antes. ¿Saben? A veces uno se ilusiona incorrectamente. ¿Era lógico pensar que ellos recibieran más? Puede ser, pero no era legal.
porque lo legal era que recibieran un denario. Ese era el trato. Pero mis amados, la equivocación de los tempraneros fue tanta que hasta murmuraban cuando recibían su pago legítimo. Murmuraban y automáticamente se compararon con los de las 5. Miren, versículo 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Versículo 12, ¿qué dice? Diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que nosotros. Es decir, hermanos, que ellos no se consideraban igual que los otros. Los has tratado igual que nosotros y nosotros somos mejores que ellos. Allí donde estaba el problema. Allí estaba el problema. En que el orgullo de los primeros se los comía. Se creían más porque llegaron temprano. Y hasta se atrevieron a expresar: no, es que nosotros somos mejores que ellos, porque llegamos temprano. Nosotros tenemos mejores calificaciones. Se atrevieron a expresar su descontento, hermanos. Allí se arruinó el ambiente de trabajo. Y dice que entonces los has hecho igual que nosotros. Es que no somos iguales todos delante de Dios. Amén. Pero ellos decían: no, no somos iguales, nosotros somos mejores. Allí estaba el problema. Y dice que entonces vino el patrón, versículo 13. Le respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago injusticia, no te agravio, pero no conveniste conmigo en un denario en la mañana. Fue necesario que el patrón lo llamara a juicio. Ante tanta murmuración, ante tanto desprecio de los que habían llegado tarde, el patrón lo llamó a juicio a uno de esos trabajadores tempraneros y le llamó la atención. Y le dijo: amigo, ¿cuál fue el trato que hicimos temprano? ¿No fue por un denario? ¿Por qué tú estás diciendo que tú eres mejor y que yo soy injusto? Toma lo que es tuyo y andate. Lo corrió, hermano. Toma lo que es tuyo y vete, le dijo. Pregunto: ¿será que ese patrón estaba dispuesto a darle trabajo a ese al día siguiente? El revoltoso que estaba murmurando, aunque era tempranero. Andate, le dijo. Vete, le dijo. Toma tu pago, muchacho. Y ahí está la puerta. No quiero desorden aquí. No quiero murmuración. Y dice que hasta le dijo: mira, y si a mí, versículo, él respondiendo: no te agravio. 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. Allí el Señor habló de su soberanía, de que Él reparte como Él quiere, y que el ser humano no tiene opción a reclamarle a Dios, porque Dios es soberano. Y Él reparte como Él quiere, si Él es el dueño. Y dice: no me es permitido hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Ay, si lo regañó fuerte. Le dijo: es que sos envidioso porque yo quiero darle bastante al que trabajó poquito. Lo regañó, hermanos. ¿Sí o no? Amén. ¿O tienes tú envidia? Dice el versículo, porque yo soy bueno. Así, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Amén. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos míos, Dios nos está llamando para que prestemos un servicio dedicado a Él.
Próximamente vamos a organizar una directiva en esta iglesia y queremos que usted se prepare espiritualmente para servir más al Señor, para servir en santidad, en consagración. Necesitamos que no haya orgullo, que no haya esos espíritus de competencia, porque Dios puede trabajar en un ambiente netamente espiritual. Necesitamos que estén reconciliados plenamente todos los que necesitan reconciliarse y que entremos en una santidad para Dios. Vamos a entrar en una campaña evangelística en este mes de abril, donde necesitamos recoger los frutos que Dios nos va a dar, y necesitamos más que nunca estar en una reconsagración, una nueva entrega para Cristo Jesús. Necesitamos entrar en otra etapa de esta congregación. Necesitamos crecer, que Dios nos traiga nuevas personas. Necesitamos estar plenamente entregados para que Dios se pueda manifestar a través de vasos consagrados y purificados para Cristo Jesús. Amén. ¿Quiere usted reconsagrarse a Dios? ¿A cuál de los tres usted se quiere parecer? ¿Al asalariado, al confiado o al agradecido? Al agradecido. ¿Saben, hermanos? Todos estamos tarde. Todos en algo nos hemos descuidado. Y si Dios nos permite en su gran amor usarnos en su causa, es solo por su misericordia. Amén. No porque tengamos las calificaciones ni las cualidades, sino porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso hoy quiero llamarlos a una nueva reconsagración a Dios, a examinar su vida, a guardar el sábado de Jehová, a orar más la palabra de Dios, a estudiar más la palabra, porque vienen días de trabajo donde la iglesia será probada para que Dios traiga. ¿Sabe que Dios no ha traído ciertas personas a esta iglesia porque no estamos listos para recibirlos? Amén. Totalmente de acuerdo. Porque a como está nuestra consagración ahorita, entrarían y nosotros mismos los sacaríamos. Amén. ¿Saben, hermano? Esto es delicado. Traer nuevas almas para el reino demanda una reconsagración de todos nosotros. Porque es una lucha a brazo partido contra el mismo enemigo. Por eso necesitamos una nueva entrega a Cristo Jesús. ¿Quiere usted reconsagrarse al Señor? Decirle: Señor, úseme, que yo sea una bendición para esta obra. Que no sigamos atascados y dándole al trabajo y que no llegan almas para Cristo. Vamos a cantar ese canto